Y vamos a pasar ahora a considerar el capítulo 14, ya que hemos terminado con lo concerniente al arca. El arca no será llevada por ahora. Dios está bendiciendo a la familia que la tiene, pero David va a concentrar su atención en otras cosas. Eso era lo que él quería hacer, llevar el arca a Jerusalén. Veamos ahora el primer versículo del capítulo 14 de este primer libro de Crónicas. Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores, y madera de cedro, y albañiles y carpinteros, para que le edificasen una casa. David y el rey de Tiro, Hiram, eran grandes amigos. Hiram amaba a David. David era una persona muy amada, y este hombre le quería ayudar a edificar su casa, que en realidad es un palacio. Ahora los versículos 2 y 3 nos dicen: Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y engendró David más hijos e hijas. Y esto le acarreó problemas. Ahora alguien quizá diga: ¿no permitió Dios esto? ¿O Dios aparentemente aprobó esto? No, amigo oyente, Dios no dio su aprobación. Dios desaprobó lo que hizo David. Y más aún, esto le va a crear problemas a David y le traerá juicio. Además, le traerá tristeza y dolor por el resto de su vida. Lo que hizo David estaba mal, pero él lo hizo. Ahora esto es mencionado aquí no porque tenga la aprobación de Dios. Se nos da porque esto es lo que en realidad ocurrió. Estamos mirando algo de historia. Si usted sigue la historia podrá ver qué actitud tomó Dios. Dios le condenó. Ahora en los versículos 8 hasta el 12, vemos que David salió a luchar contra los filisteos. Leemos: Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Rephaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Esta fue una gran victoria lograda por David contra los filisteos. Antes no habían tenido muchas victorias sobre ellos. Luego, en los versículos 13 y 14, continuamos leyendo algo de la estrategia que siguieron en la lucha. Veamos estos versículos. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. En otras palabras, tú retrocedes y dejas que el enemigo llegue a un lugar donde será mejor para tener la batalla. Amigo oyente, creemos que hay muchos creyentes que en realidad están tentando al Señor. Ellos no confían en Él, le están tentando. Se embarcan en alguna clase de negocio, o se lanzan a alguna clase de aventura, o tratan de hacer algo. Intentan hacer algo que es demasiado grande para ellos y dicen que están confiando en el Señor. ¿Cómo saben que el Señor le dijo que lo hicieran de esa manera? Una vez, David salió a luchar contra los filisteos. Dios le dio la victoria. En base a eso, David podría haber dicho: aquí están los filisteos otra vez. Aquí tenemos otra multitud de ellos. Puedo ir contra ellos otra vez. Pero Dios le dice: no lo hagas. Esa no es la forma de hacerlo esta vez. No hagas algo disparatado. Tú ahora te retiras para que ellos vengan tras de ti en las balsameras. Allí tendrás una buena oportunidad para luchar contra ellos. Amigo oyente, Dios quiere que nosotros usemos un sentido común santificado. Lo que uno ve que otras personas están llevando a cabo no siempre es fe. Hemos visto que muchas personas pierden su fe por cosas como esas. Hay personas que están enfermas y acuden a esos que proclaman curar por fe. Cuando van a ellos y no son sanados, porque hay muchos que no resultan sanos, no lo pueden comprender. Dicen: yo pensaba o creía que Dios me iba a sanar. Y cosas como estas arruinan la fe de las personas. A veces llegan al punto de volver sus espaldas a Dios. Ellos dicen: Dios me abandonó. Pero eso no es cierto, amigo oyente. Lo que Él no quiere es que hagamos cosas disparatadas. Él quiere que usemos sentido común santificado. Quizá esa persona hubiera logrado curarse mejor si hubiera ido al médico. Nosotros debemos confiar en el Señor, eso es muy cierto. Pero a veces Él quiere que luchemos
y otras veces Él quiere que nos retiremos. Bien, notemos lo que dice ahora el versículo 15 de este capítulo 14 del primer libro de Crónicas. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti, y herirá el ejército de los filisteos. Esto es algo maravilloso, amigo oyente. Nosotros tenemos que aprender a esperar el sonido del Señor en la batalla. Eso es lo importante. En muchas ocasiones de nuestra vida debemos esperar en el Señor. Eso de salir en fe, quizás no sea fe, solo algo disparatado. No es confiar, sino tentar a Dios. Leamos ahora los versículos 16 y 17. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Aquí encontramos el porqué de lo que dijimos hace unos días, de que David era uno de los líderes más grandes del mundo, y que su reino fue uno de los más grandes de su época. Dios estaba con este hombre. Esa pequeña nación en ese lugar llegó a ser uno de los grandes poderes mundiales. Alguien dijo, eso yo no lo comprendo. Yo creo que es algo milagroso, amigo oyente. ¿Se ha detenido usted a pensar que hay muchos casos similares? Por ejemplo, Venecia. La ciudad de Venecia llegó en un tiempo a ser un poder mundial. Nada más que una ciudad. Aquí tenemos a una pequeña nación, pero Dios está actuando y Él dio prominencia a este hombre. David ha tenido la oportunidad de pensar bien las cosas y de orar sobre ellas. Ha podido acumular información exacta y saber cuál es el pensamiento del Señor. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Bueno, asomémonos un poquito al capítulo 15 para tener una idea. Leamos el primer versículo del capítulo 15. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Siempre había estado en una tienda. Así es que David quiere traer el arca. En el versículo 2, David dice lo siguiente. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Aquí vemos que David aprendió la lección. Antes, él puso el arca en un carro, pero esa no era la forma que agradaba a Dios. Dios había dado instrucciones exactas, precisas, de cómo debían llevar el arca. David está dando una buena exhortación sobre eso. Él aprendió por medios bastante duros. Y ahora, él traerá el arca a Jerusalén. Y esto es hacer lo correcto de una manera correcta. Antes estaban haciendo lo correcto, pero de una manera incorrecta. Continuamos aún en la sección que hemos titulado David y el arca. Y como ya lo dijimos, estamos viendo el punto de vista de Dios con respecto a David y el arca. Tenemos aquí 4 capítulos que comprenden esta sección, los capítulos 13 hasta el 16, dedicados a este tema de David y el arca, es decir, traer el arca a Jerusalén, al lugar que ha sido elegido por David. Eso es algo bastante interesante porque se nos podía haber informado de los asuntos de Estado y de las muchas decisiones que tuvo que tomar David durante su reinado. Quizá algunos tratados que hizo con sus enemigos, o tal vez poner un énfasis en las guerras o en ciertas actividades del gobierno. Se nos podría haber presentado la información como la escuchamos en algunos noticieros. Lo que escuchamos en nuestros días, amigo oyente, no es realmente importante. Se nos da cualquier clase de información y por lo general es repetición de propaganda. Es algo realmente refrescante y esperamos que usted note eso, amigo oyente. Es algo realmente refrescante el tener el punto de vista de Dios. Me gustaría mucho conocer el punto de vista de Dios en cuanto a las noticias que tenemos en estos días. Y este es un libro que nos da el punto de vista de Dios. ¿En qué está poniendo énfasis Dios en el día de hoy? No es precisamente donde lo ponen las agencias noticiosas. ¿En qué está poniendo Dios el énfasis? Es bueno tener un par de libros como estos, y eso es lo que los hace importantes. Dios está poniendo el énfasis en el retorno del arca. Esto es lo que estaba en el corazón de la adoración de esa gente, lo que Dios les había dado. Ahora, otra de las preguntas que se nos presenta es, ¿qué sucedió con el tabernáculo? Si usted quiere aceptar lo que creemos firmemente, es que el tabernáculo se gastó. Después de todo, era una tienda. Casi la totalidad de ello era una cobertura y aparentemente todo se había gastado ya. Probablemente las tablas cubiertas de oro estaban allí, así como los pilares de bronce y los vasos de plata. Todo eso
había desaparecido porque tal vez los enemigos se los llevaron. Puede ser que los filisteos se los hubieran llevado. Eso no era lo importante. Lo importante era el arca. Allí era donde Dios se encontraba con su pueblo. Más arriba se encontraba el propiciatorio, y eso es lo importante en nuestros días. Lo más importante para usted y para mí, amigo oyente, es tener un lugar donde podamos recibir la misericordia de Dios. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Dios está preparado para extender su misericordia y Él tiene un propiciatorio hoy. Y ese propiciatorio es el Señor Jesucristo. Él es la propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, eso es lo importante para Dios, y no lo que uno escucha en los noticieros, no las decisiones que se hacen en las grandes capitales del mundo. No les quitemos méritos a ellas, pero las decisiones importantes son las decisiones hechas por Dios mismo. Pensamos que los ayudantes y la gente de palacio que tenía Napoleón en París, por ejemplo, tendrían que haber estado muy ocupados y suponemos que eso era muy importante. Pero lo único que tenemos en estos días es un museo de aquellos tiempos tan nombrados. Ya no están haciendo ninguna decisión, ya no es importante. También tenemos el Palacio de Versalles, algo muy hermoso y cuán importante era. Muchas decisiones de importancia se alcanzaron en ese lugar en el pasado, pero ahora es solo algo para mirar. Eso es todo lo que queda. Podría haber sido bueno saber lo que Dios pensaba que era importante. Es importante, pues, saber que Dios está interesado en el propiciatorio. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, porque nuestro tiempo, una vez más, se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, quiera el Señor bendecirle abundantemente. Continuamos hoy nuestro estudio en este primer libro de Crónicas, y comenzaremos con el capítulo 15. Y en nuestro programa anterior vimos que David intentó traer el arca de una manera incorrecta. Era correcto traer el arca a Jerusalén, y no había sido David el único en seleccionar ese lugar para el arca, sino que Dios también lo había elegido. De modo que es importante traer el arca a Jerusalén, pero él lo hizo de manera incorrecta. Dios había dado instrucciones. Allá en el libro de Números, como vimos oportunamente, se indica que el arca tenía que ser llevada en los hombros de los hijos de Coat, o de la familia de Leví, los sacerdotes. Ellos debían cargar el arca, y esa era la manera como se debía hacer. El arca representa a Cristo. El arca con el propiciatorio sobre ella habla del Evangelio hoy, y debe ser llevado en los hombros de los hombres. Así debe llevarse hoy. Amigo oyente, el llevar a otros la palabra de Dios no es empresa fácil. Hay gente que cree que es como salir de paseo o de un día de campo. Gran cantidad de personas piensan que la obra o la labor en la iglesia es algo que deleita mucho. Pero en realidad, amigo oyente, la parte deleitable es que uno está haciendo la voluntad de Dios porque le ama. Y eso, claro está, siempre es una experiencia excitante. Pero no estaría fácil llevar la palabra de Dios. Diríamos, amigo cristiano que nos escucha, que si su parte es fácil, entonces algo anda mal. La parte más inquietante para cualquier creyente no es cuando vienen los problemas o cuando llega la tormenta, sino cuando se apaga la tormenta y cuando hay una tranquilidad y él se siente bien y todo parece andar sumamente bien. Ese es el momento en que debemos cuidarnos. Porque si usted tiene por tarea llevar la palabra de Dios, eso es algo que no es fácil hacer. Notemos que se tiene que hacer por medio del pueblo de Dios y que tiene que hacerse de la manera establecida por Dios. Dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios solo está bendiciendo su palabra en estos días. Y Pablo continuó diciendo allá en su epístola a los romanos que la gente tiene que oír. Ahora, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y también dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahora, no es que sea locura, es la sabiduría de Dios, pero esa es la manera como Dios quiere que se haga. Y hemos dedicado un poco de tiempo a esto, porque aquí es donde Dios está poniendo el énfasis. En este capítulo 15, veremos que David hace las cosas en forma correcta. Leamos, pues, el versículo 1 de este capítulo 15 del primer libro de Crónicas. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David,
y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Ahora Dios pensó que esto era lo importante, y no los planes para edificar su palacio. David tenía planes de muchas casas que edificar. Leímos al principio que David hizo también casas para sí en la ciudad de David. Pero lo más importante que hizo fue traer el arca de Dios. Y ahora tiene un lugar para ella. Veamos lo que dice el versículo 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Nos preguntamos, David, ¿por qué no hiciste eso en primer lugar? ¿Por qué tuviste que pasar por esa mala experiencia? Parece que esa es la forma de aprender de la mayoría de nosotros. Es mucho más fácil mirar para atrás y decir que uno hubiera hecho las cosas de otra manera. Es fácil para mí, por ejemplo, ver esto y decir, David, te has equivocado. ¿Por qué no lo hiciste bien al principio? Y luego nosotros mismos nos volvemos y cometemos los mismos errores. Luego tenemos que aprender que hay que hacer las cosas como Dios quiere. Esa es la experiencia de la mayoría de nosotros. David ahora está preparado para hacer las cosas de la manera que Dios quiere. Leamos el versículo 3. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. En tiempos pasados, cuando las naciones tenían ante sí alguna crisis, siempre se solicitaba un día de oración. Pero eso ya pertenece a tiempos antiguos. Ya no lo hacemos. Esperamos que nuestros gobernantes se reúnan y que ellos resuelvan el problema. Lo malo, amigo oyente, es que los cerebros allí reunidos muchas veces adoptan medidas infantiles. Esa es la tragedia de muchas naciones en nuestros días. Es muy importante que hoy, amigo oyente, se reúna todo el pueblo de Israel para traer el arca del Señor. David consideró que eso era importante. Dios pensó que eso era importante. Y eso es lo que Dios puso aquí en este libro de Crónicas, su punto de vista. Luego tenemos la lista de los que trajeron el arca, los hijos de Coat. Pasemos ahora al versículo 12. Y les dijo, Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. David había preparado un lugar para el arca. No estamos seguros dónde se encontraba exactamente ese lugar. Tal vez fue en la era de Arauna el Jebuseo. Creemos que ese era el lugar, pero no vamos a ser dogmáticos en cuanto a eso, porque más tarde él compró ese lugar para que allí se edificara el templo. Ese es el monte Moria, donde Abraham ofreció a Isaac como sacrificio. Bien, notemos ahora el versículo 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David confiesa francamente aquí que antes había acusado a Dios por lo ocurrido, según leímos oportunamente. Él había pensado que Dios obraba mal al quitarle la vida a Usa. Pero luego él dijo, pues por no haberlo hecho así, según la manera de Dios, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Así que él hace confesión de eso en este momento. Y ahora vemos en el versículo 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. ¿Ha notado usted, amigo oyente, la repetición de esa expresión, el arca de Jehová, Dios de Israel? ¿O el arca de Dios? ¿El arca, el arca, el arca? Pues bien, aquí la volvemos a tener una y otra vez. Uno queda con la impresión de que Dios está dando énfasis al arca. Esto es importante para él. Y ahora en el versículo 15 leemos, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Ahora lo están haciendo como debían hacerlo, según hemos visto allá en el capítulo 4 del libro de Números. Antes no lo habían hecho de la manera que Dios quería. Ahora el versículo 16 dice, Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores, con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Se nos dice que David era un músico. Él quería que hubiera música en esta ocasión. Es muy lindo cuando se usa los instrumentos apropiados y la música que corresponde a la ocasión. De modo que
David buscó a cantores con instrumentos de música. Allí tenían como si fuera una banda militar, aún más, tenían como una orquesta sinfónica, porque esta era una gran ocasión. Este es el punto culminante del regreso de David a la ciudad de Jerusalén. No entraba a capturar una ciudad. Eso Dios no lo menciona aquí. Tampoco era ese gran proyecto de edificar casas que él tenía. Se le da énfasis a lo espiritual. Allí es donde Dios está poniendo el énfasis. Amigo oyente, ojalá que nosotros notemos lo que Él nos quiere decir. Pasemos ahora al versículo 25. David, pues, y los ancianos de Israel, y los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Este era un día muy feliz, muy grande para todos. Y continuamos con el versículo 26, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Ahora, todos estos sacrificios señalaban hacia el sacrificio de Cristo. Ahora los versículos 27 y 28 nos dicen, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. La gente que vivía en los días de David se enteró que éste traía el arca a Jerusalén. ¿Y sabe por qué? Nos imaginamos que los que estaban visitando en Jerusalén en esos días habrán regresado contando a sus vecinos, debería haber estado en Jerusalén. Ese era un día hermoso, un gran día. ¿Se ha dado cuenta usted, amigo oyente, que en nuestros días nunca es noticia, nunca aparece en las primeras páginas del periódico alguna noticia que hable sobre lo espiritual y del gozo que hay en Cristo? ¿Ha notado eso? Si es algo fuera de lo normal, si es una persona que se destaca por algo que se parezca a la religión, entonces sí toman noticia. Pero lo que es primeramente espiritual y lo que es de gozo y alegría ha desaparecido de la vida de los países. De paso, digamos que ese es el momento en que se comienza a morir. Ahora, al leer el versículo 29, vemos que no todos estaban de acuerdo con David. Leamos el versículo 29. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Ella estaba pensando que David era un fanático religioso. Él, por su parte, está mostrando interés y entusiasmo. Tiene gozo en su corazón porque está sirviendo al Señor. Nosotros, amigo oyente, necesitamos un poco más de eso en nuestros días. Y no nos estamos refiriendo a esa reacción psicológica que provoca el estar entre una gran multitud. Estamos hablando de lo que es del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en el corazón y en la vida del creyente de hoy. No necesita ser un fanático, pero necesitamos hoy un río de gozo que esté fluyendo en los corazones y en las vidas del pueblo de Dios.